Buenas noches. El programa La Noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán Neira, subdirector de este programa, y para mí es un gusto acompañarlos en la noche de hoy. La noticia es la entrevista que le concedió a nuestra directora Claudia Gurizati al reconocido cantante, compositor, productor discográfico, actor y empresario colombiano Carlos Vives. En un profundo e interesante diálogo que les vamos a compartir a continuación, el artista con más de 30 años de trayectoria, referente de la cultura y el folclore de Colombia, reivindica la importancia de tender y seguir construyendo puentes de identidad, desarrollo y oportunidades en todo el continente americano. El punto clave de la noticia: Carlos Vives fue el protagonista de la clausura del 8º Congreso de CEAPI, celebrado en la ciudad de Sevilla, en España. Estamos hablando del Congreso del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica, que congregó a más de 500 presidentes de compañías, empresas familiares y líderes institucionales de 22 países iberoamericanos. Te voy a hacer una casa en el aire, solamente para que vivas tú. Te voy a hacer una casa en el aire, solamente para que vivas tú. Después le pongo un letrero bien grande. Carlitos Vives, llegaste a cerrar CEAPI, ese encuentro fantástico, el más grande de empresarios hispanoamericanos que unen, generan puentes, construyen oportunidades, y llegas tú a contarnos los puentes de Hispanoamérica, pero desde la cultura. Más que esa clase magistral, es generar un sentimiento común. Entre los sevillanos acá se pusieron felices, los latinoamericanos ni se digan. ¿Qué propósito tan hermoso y de dónde nace? ¿Por qué se te ocurre tener que narrar esta unión desde el sentimiento? Hola, Clau. Hola, Carlitos. Placer, sí, bueno, gracias por esta oportunidad y de reencontrarnos en esta ciudad maravillosa, en un evento tan especial, y la oportunidad de contar un poco lo que la música nos ha contado, lo que la colombianidad nos exige, compartir y esa experiencia de colombianidad que hemos vivido y compartido, por ejemplo, en un país como España, con ese reencuentro de nuestras identidades hispanas, que ha sido maravillosa. Pues eso siempre ha sido una felicidad, y lo descubre uno en la música, y lo descubre al final donde nos ha traído la música. La música nos quiso mostrar, bueno, yo hablé hoy de un álbum familiar, sí, de la foto de familia. Sí, hay una foto de familia, y la música nos las muestra. Entonces eso nos pasó, y fíjate que se fueron sumando músicos de aquí, ¿no? Y fuimos contando cómo ya nuestra juglaría vallenata y nuestros cuentos, nuestra manera de cantar, de nuestras cantadoras y todo, ¿no? Cómo heredábamos de España tantas cosas, y cómo todo lo que había en América antes sumaba y al final nos mostraba ese ser hispanoamericano, ¿no? Que vivir en esos lugares. Y con la silla de mimbre, con... La silla de mimbre, con esa hispanidad. Tu abuela y sí, la mía. Tu abuela en Santa Marta, la mía en Buga. En Buga, correcto. Y a la silla, a su espacio en la iglesia para ir a la misa. Sí. Sí. Que nos ponían actividad. La misa, había que ir a hacer algo, el niño tenía que cantar. Nosotros cantábamos. ¿Cuántas misas cantaste? Uy, muchas. Sí, con mucha felicidad. Y después tuvimos la suerte como de fundar una iglesia en un barrio nuevo que se generó en Santa Marta, donde llegamos a vivir después, ¿no? Y eso fue también, y bueno, y siempre estábamos cantando allí, porque además el padre Vargas era tremendo cantante, tremendo tenor, o barítono, no, tenor. Y entonces siempre nos promovió la cantada. Para mí fue, fíjate, como ustedes allá también, ¿no? Sí. Sí, claro. Carlitos, pero lo tuyo es una narración. Lo tuyo yo percibo que es una narración desde el sentimiento como más profundo que lo genera la música. La música emociona. Sí. El público arrancas en cero, sin ningún instrumento. En la medida en que vas incluyendo el instrumento, la atención del público es increíble como la vas logrando. Y luego el sentimiento hasta que todo el mundo termina bailando. Pero comienzas con algo que es bellísimo, que es una flauta gaita, que existía prehispánica, antes de que llegara cualquiera. Sí. Eso, ¿de dónde sale esa flauta? Sí. Mira, Juan de Castellanos, que es uno de los cronistas, ya narra
cuando ven esos grupos de cumbia, que llamamos, hoy los llamamos de cumbia, que son los gaiteros con los tambores tapados y las maracas de semillas grandes, ¿no? Como las que toca Maite. Ya los cronistas describen los grupos, estos grupos que son areitos, donde no se canta, pero se baila y se toca. Entonces es que como un mantra, suena como... Son como mantras porque son muy orientales. Sí, Si tú te das cuenta, fíjate que lo que hicimos con el computador fue como sumarnos al trabajo que se ha hecho de arqueología musical durante los últimos años. Ernesto Campo, que fue guitarrista de la provincia, él con su grupo Mucho Indio exploraron mucho y pudieron rescatar esa música prehispánica que había en las comunidades acá y que todavía los taironas tienen, los arhuacos, los cobis tienen sus danzas, sus bailes. Hicimos un ejemplo con una vuelta muy sencilla de uno de los mamos que hace un chicote a las aves y sonaba a decir como que el mundo tairona presentado por Disney. Claro, exacto, y eso es como algo muy espiritual, pero al mismo Sí, no, tiempo... pero es hermoso poder recrearlo, poder mostrarlo. Es rítmico. No, sí, es que Y también nos ayuda a entender sí. un poco las cosas que se unieron, porque yo te voy a hablar de la música, pero al final la reina Isabel dijo, cásese indios con españoles y españoles con indios. Y es ciudadano. Entonces, el indio es ciudadano, el indio se claro, convierte a la religión y es ciudadano. Y entonces, es decir, y en Pero nuestra, súbdito en la nuestra época. música, de donde sea que la cojas, nuestra música te va a recordar que lo que nos pasó, ¿no? En sus cosas más difíciles, pero especialmente en las cosas más hermosas. Y también la percusión, había percusión prehispánica. Sí, claro, los tambores antes de que llegara a África eran tambores tapados. Se hacían, dicen las crónicas que eran del tamaño del árbol. Y se tumbaba para hacer esos tambores tapados. Y eran tambores, claro. Imagínate unos grandes bajos de cueros, ¿no? Bum, 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 ¿no? Que hacían para hacer cosas bajas, para hacer tonos bajos, para que Más sean Disney. profundos, ¿no? Aún más Disney. Muy... Sí, es un mundo que no hemos mostrado realmente en su... O sea, el mundo tairona, por ejemplo, en su creatividad, en eso que encontró Bastidas hace 500 años, en la manera de vestirse de oro. La primera voz del dorado que llegó a Europa. No habían llegado, nadie había llegado al Perú, como lo cuenta Disney, nadie había llegado ni siquiera al interior de Colombia, como nos lo cuentan cuando nos cuentan la historia colombiana de la historia de la laguna de Guatavita y el hombre que se vestía de oro. No. Los taironas fueron los primeros hombres dorados. La primera voz de que, oye, hay unos manes que se visten dorado y tal, es con los taironas. Porque eran los grandes artistas y entonces eran súper hedonistas, muy artistas, muy musicales y muy, ¿cómo poder decirlo? Sensuales. Ah. Sí, en sus... Y eso tenía que generarle mucho impacto a un conquistador que venía de otro mundo, que nunca había visto un mundo diferente y tan diferente. Eso tuvo que generar un impacto increíble. Y como una especie de ley de atracción, se atraen los instrumentos de cuerda, ahí sí vienen. Claro, porque nos llegan todo. Desde acá, desde lo que los romanos llamaban la Hispania. Sí, exacto. Es que... Claro, lo que le pasó a Bastidas en el 501 le empezó a pasar, porque realmente no le pasa en el 1525, que es lo que estamos conmemorando, celebrando 500 años este año. Él le pasa hace 524 años que llega por primera vez a la bahía. Y lo que le pasa, él viene con Juan de la Cosa, que Juan de la Cosa viene en la Santa María manejando y él viene Bastidas en esa bahía, y descubren la bahía de Santa Marta. Y lo que a ellos les pasa esa primera vez es que son bien recibidos. Y el momento de bien recibidos es que entran en contacto con un cacique muy importante, entre ellos el cacique de Bonda. Tú conoces, has oído hablar de un sitio maravilloso que es la zona de Bonda, tiene que ver con el río Bonda. Bueno, ahí vivían las culturas Bonda. No me vas a llevar. Las culturas Bonda. Y el cacique de Bonda hicieron muy buenas migas. Tanto hicieron buenas migas que la expedición tiene que seguir. Tiene un destino terrible porque les pasan unas cosas terribles, incluso a las naves cuando llegan por allá, que siguen en aquella fallida fundación de Santa María la Antigua del Darién, ¿no? Deja a un hombre de su confianza viviendo con los taironas.
Y no ha fundado la ciudad, le va a tomar 24 años después de poder fundarla. La gente no se pregunta, ¿qué le pasó? ¿Por qué 24 años? Es una historia hermosísima que hemos tratado de divulgarla, de compartirla con los samarios en este año. Y bueno, es decir, es increíble. Y encuentra gente con la que hace comercio, con la que hace intercambio, como los que nos contaban. Pero por supuesto, uno descubrir en el Caribe un lugar con la Sierra Nevada de Santa Marta, y tener, bueno, esa referencia que tenían ellos de la Sierra Nevada aquí en España, y llamarla así, descubrir este lugar con este río inmenso que desembocaba ahí, y con estas playas y la gente, y gente maravillosa. Es decir, no todo, nos pasaron cosas difíciles y hubo el choque de ese encuentro, de todo lo que somos, tuvo cosas difíciles, pero también nos pasaron cosas hermosas. Y hoy somos, yo digo en la canción de Santa Marta, ahora de los 500 años, sí, en que del choque de nuestra historia hemos nacido nosotros. He nacido yo, soy eso, soy la mezcla de todo lo que nos pasó. Y yo quiero celebrar toda nuestra herencia, ¿no? Es que no seríamos lo que somos. Si la historia no pasa, pues no estaríamos, no seríamos lo que somos, sería otra cosa. Sí. Quizá también maravillosa, pero esto es lo que hubo y esto es lo que somos. Y me gusta tu concepto de celebrar sobre todo, y por eso hablo mucho de la narración, porque la narración y desde el sentimiento le puede a la narrativa del conflicto, la narrativa del juzgamiento, la narrativa de la superioridad moral. Claro, ahora lo decimos desde nuestros valores de un avance de la humanidad, pero la humanidad era diferente hace 500 años. Claro. Entonces la narración hace que celebres en vez de quejarte con los claroscuros, ver el pasado sin negar cuando hubo cosas terribles, pero celebrando la vida que van haciendo de todos los encuentros. No, y valorando lo bonito del encuentro y valorando las historias humanas que también, porque éramos todos... Ahí no habíamos buenos y malos, éramos, ese encuentro, ese choque de donde venimos nosotros, nos deja 500 años después un aprendizaje, una enseñanza, Adelina, y la necesidad de esto, de volver a contarnos la historia, porque también nos llenaron de muchas historias, ¿no? Es decir, los relatos no han sido todos sanos, en el sentido de que también a nosotros, al Imperio Español, pero también a los que hablamos español, nos metieron en unos discursos y unas cosas contra nosotros mismos. Sí. Y eso ha pasado, y lo conocen como unos lo llaman la leyenda negra, otros lo llaman, pero es la verdad. Y simplemente uno entendiendo la historia, conociendo la historia, sabe que fueron instrumentos de guerra en su momento, claro, entre lo que pasaba en Europa. Nosotros somos producto de lo que pasaba en Europa. Claro. Nosotros no podemos ver América como algo desconectado de este mundo. Y la música, y es el camino que escogí, y ese camino de la música que escogimos hace 30 años, nos ha contado todo esto. Nos ha contado como que no entendimos quién eran estos hombres mágicos que habitaban la Sierra Nevada. Y encontrando, compartiendo con ellos, encontrando esos mundos y viendo esa cosmogonía, ¿no? Y aprendiendo de su música, tú dices, demasiadas herencias hermosas. Y curiosamente, yo hablé de la tierra del olvido y todo, claro, como pinté la sierra, todo el mundo, claro, hemos olvidado nuestras costumbres ancestrales, indígenas. Y sí, ese mundo para mí, en ese tiempo, hace 30 años, mirar ya sin miedo la sierra y mirar a los indios que llegaban a Santa Marta y entender que era todo esto, para mí fue importante, y fue como ese renacer. Hicimos ese disco y nos vestimos, nos pusimos allí en la sierra. Pero después, con el tiempo, claro, y empiezo a defender, Dios mío, es que además nuestros esclavos y los que se libertaron para fundar Palenque, y en Santa Marta la ramada de los primeros esclavos que se libertaron en territorio americano, bueno, todo eso también desconocíamos muy poco. Entonces se empieza uno a sentir orgulloso toda esa herencia, y yo dije, estoy defendiendo todo, porque sí, además que ha habido mucha injusticia y mucho olvido, claro, y mucha desidia y mucha corrupción, y nuestra gente y nuestra historia en lugares difíciles. Bueno, todo eso de que los colombianos naturalmente, cuando conocemos, tomamos esas causas, defendemos, ¿no?
Pero yo dije, en mi hispanidad, Sí. ¿qué hemos hecho con la hispanidad? Hemos sido desagradecidos con nuestra hispanidad. Le echamos como un borrón sucio. Dios mío, hemos Sí. repetido un pocotón de cosas de nuestra hispanidad como si no fuéramos nosotros, completamente absurdas, sin sentido común. ¿Como porque- cuál? ¿Como cuál? A ver, la historia. No, es que nosotros, los amarios, los que tenemos cara de españoles, apellidos de españoles, que somos nacidos de criollos, nuestra herencia somos españoles criollos nacidos en América. Somos eso. Pero ¿qué empezamos a decir? Nosotros empezamos a decir, no, es que nosotros vinieron los españoles eso y violaron a nuestros indios y se llevaron nuestro oro. A ver, en serio. No, Sí, sí, hablemos en y serio. un pocotón de discursos completamente resumidos de nuestra historia. Sí. Que cuando tú empiezas a crecer y empiezas a cuestionarte y a viajar y a entender y a leer un poquito, tú dices, a ver, bueno, hemos caído como tontos en cosas, ¿me entiendes? Que nos mantienen apartados y ahí están nuestros países hoy, que son nuestros países. Y es la El de riqueza, Venezuela Carlitos. diciendo que no reconoce el de Colombia no reconoce O sea, Venezuela y el otro. Es decir, increíble, y somos los mismos, y somos los mismos, De y somos acuerdo. los mismos. Hablemos la misma lengua, es decir, y nuestra herencia, es decir, heredamos las cosas malas y heredamos las cosas buenas, ¿no? Bueno, como es la Y humanidad. nuestra historia, pero a ver, tú me es decir, cuando tú conoces la historia de Santa Marta y conoces la historia de la piratería y cómo, digamos, toda esa historia de los piratas que es tan apasionante, y cuando empiezas a hacer conciencia no tan divertida para las cosas que nos pasaron en nuestra Hispanoamérica y en nuestra cuenca del Caribe, con todo eso, la manera como se sembró esa cultura de la corrupción y de la cosa pirata. Claro, que eran corsarios, además, que la corona Se nos inglesa quedó, lo se nos permitía. quedó. Hemos tenido en esos territorios donde no hemos podido llegar, donde el Estado no ha podido llegar, allí tú ves como esas tierras de nadie pues están ahí. Siempre han reinado los piratas. Sí, Vamos a la conclusión. han reinado los piratas y los piratas no están lejos, ¿entiendes? No. Pero bueno, eso es parte de nuestra historia. Es parte de nuestra historia. Y nada, para mí siempre, que la oportunidad que tuve de que mi música gustara en España, pero que gustara, tú sabes, que no solamente en Canarias, donde por lo natural siempre nuestra música tropical Más ha tenido, sabes, un mercado, una aceptación, una conexión romántica, histórica de esos puertos con nosotros. Nuestra música llegó por Madrid, por Barcelona. Digamos que yo siento que hoy que conozco más todas las diferencias y todas las problemáticas de cómo se construyó un país como este y algunos separatismos, uno piensa cómo nuestra música los unió. Cierto. Como nuestras cosas Los ritmos culturales. los No. Hoy lo mostraste. Yo lo siento. Tocando y cantando con sevillanos. Ajá, Y cómo ajá. hicieron ahí, de verdad, una mezcla, Sí. una simbiosis, un Sí, sincretismo, pero todo una mezcla sin claro. ensayar. Sí, ensayado. Eso es fantástico. Y esta ciudad, Sevilla, ¿cómo nos recuerda como esos Muchas comienzos? cosas. Yo veo a Porque mi aquí, abuela en todas las claro. esquinas. Mi abuela mi abuela Pamisa con su mantilla Pamisa. Yo la veo en todas las esquinas. Claro. Ah. Aquí estuvo el al-andaluz, estuvieron los árabes, estuvieron los judíos, Eso es que en la estuvieron los capital, musulmanes. estamos y en una de las convivieron capitales todos. del mundo. Y así llegaron allá. Una de las capitales del mundo. Ya Sí. mezclados nos llegaron. Claro. Cuando vas al barrio de Triana, de donde era Bastidas, entonces hay mucho romanticismo también a los que somos bastidianos, que nos sentimos bastidianos y nos sentimos enamorados de esa historia de Santa Marta que no se conoce mucho y a veces tratamos de simplificarla con el oro y llegaron a matar y todo el cuento. Este lugar nos voy a conectar con... Y yo lo que digo, no, lo que dije hoy, no son coincidencias, son diosidencias. ¿No? Yo creo que al final ahí los abuelos hacen un trabajo especial. Sí, nos juntan cuando hay que juntarse. Sí. Así es. No, Carlitos, ha sido muy lindo, la experiencia muy linda. Este performance que tiene nos genera educación, es realmente educativo, pero con mucha alegría, con mucho sentimiento. Y un artista como tú que ha pasado además por diferentes décadas de tipo de música, que has llegado, que has sido famosísimo en el pop, en el rock,
luego en la universalización del vallenato y de nuestra música. Qué bueno que ahora a través de toda esa experiencia, y te lo agradecemos mucho, la uses precisamente para generar esta conciencia. Mira, se lo tengo que agradecer, Clau, al trabajo de la fundación. La fundación no, un poquito lo que ha traído y la manera como nació la fundación siempre nos acercó a gente muy clave que tenían un concepto de esa vocación de servicio, ¿no? Nosotros empezamos con el BEAT también, y con Sergio cuando estaba en el BEAT. Sergio, pues, también es doliente de Santa Marta, que nos fuimos encontrando, el presidente de la CAF, Sergio. No, con Sergio, es decir, Sergio ha sido un motor importante para todo lo que está pasando en Santa Marta. Él siempre ha estado, y desde su lugar siempre ha tenido la oportunidad de poder servirle a la ciudad. Entonces, creo que eso nos ha ayudado mucho. Y el trabajo de la fundación, de mi equipo, de Clau y de las chicas, porque tengo que decir que soy gobernado. Es una cosa increíble, sí. Es una cosa que sí que ha sido muy recurrente en mi vida, la verdad. No me entiendes. Sí, no, pero las mujeres han estado muy presentes. Tu abuela, todas tus historias, las mujeres a tu alrededor. Cuando yo hablaba de las mujeres en mi vida, que siempre hablo de las mujeres en mi vida, y hablaba del cuidado, a veces que se me ponía como que, pero la mujer no solamente está para cuidar. No, yo no hablo de ¿cómo se dice? Del vasallaje, de la cosa. No, el cuidado es una vocación, es innata en la mujer. Y el cuidado es lo que no hace falta. Cuando tú ves los problemas del mundo y la cosa y lo que pasa en un sitio y lo que pasa en otro, es que no, hay alguien que no se encargó de cuidar. Que no tiene el cuidado como algo importante, ¿no? Y seguramente entonces no es mujer la que está gobernando ahí. No, a mí, es decir, yo sí tengo eso claro. Y entonces, nada, mi equipo es eso. Cuando vamos a trabajar a la Ciénaga, cuando vamos a trabajar a Pescadito, ¿sabes? Hay amor de verdad por la gente, por lo que queremos hacer, ¿no? Y eso me llena de orgullo de mi equipo, ¿no? Y lo veo en Clau, lo veo en mis hijos, porque, bueno, han heredado, y Elena, y, bueno, todas Lucy siempre que ha estado en su causa. Así que... Carlitos. No, vamos navegando. Sí, no, tú siempre navegas y navegas por ese río grande y por esa escuela divina que ustedes también tienen. Vamos tirando canaletas. También es divino, la escuela, educando también para la música, para la sensibilidad, para el arte. Es divino. Yo soy súper fan del Río Grande. Además que hemos encontrado, claro, además contarle a los niños que siempre, el niño llega a la escuela ya con sus gustos musicales, porque la mamá se lo ponía en la barriga, porque cuando nació oyó esto y porque en su casa se ponía esto, y llega con eso. Y ese es su universo y eso es lo que él quiere tocar. Y si fueron los Beatles, él va a llegar a querer tocar los Beatles. Y si fueron vallenatos, él va a llegar ya con su acordeoncita chiquita a tratar de hacer un vallenato. Y si es clásico, va a querer. El niño trae eso. Y cómo con esa información que él trae, cómo le mostramos que la música del mundo es una sola y que nos conecta. Y a pesar de los muros que tiene la industria, que si tú cantas en inglés y si tú cantas en español, la música siempre te va a conectar y te va a decir, hey, ¿sabes qué? Somos un solo mundo, es una sola música. Y me gusta porque siempre ha habido prejuicios con nuestras músicas locales. Entonces, ellos se acostumbran a oír una cumbia y a sumarlas con un blues y a que no haya ese, ay, no, que esto es menor, esto es mejor, esto no. Entonces, siempre tienen esa posibilidad de acercarse a la música sin prejuicios. Y eso me parece que en la educación ha sido fundamental en nuestro proceso. Yo creo que Colombia agradece tu presencia, Carlitos. Gracias, de verdad. Gracias por estos relatos. Y sabes que hacía mucho no hablábamos, añísimos, pero es como si hubiéramos hablado ayer mismo. Siempre te veo corriendo. Siempre nos vemos ahí corriendo. Ay, mi Carlitos. Que te desmaquillas y te maquillas, que te desmaquillas y te maquillas. A mi vida. Gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias y gracias por ese trabajo tan lindo. Por ese amor que siempre le generas a los colombianos afuera. Muchísimas gracias.